Perfecto, pues nada, vamos con la ponencia de reestructuración financiera, donde vamos a contar con Sergio Cerdán, Jesús Bernabé y Fernando Jiménez. Y os lanzo la primera pregunta, en concreto a ti, Sergio. Buenos días, Sergio. Buenos días. Desde un punto de vista financiero, ¿cómo piensas que deben abordar las empresas una situación de falta de tesorería o su potencial incapacidad de atender los vencimientos que tienen con los bancos o con otros proveedores? Bueno, yo creo que, vamos a ver, conceptualmente, y aunque sea un poco de perogrullo, el sentido común siempre tiene un papel que jugar, ¿no? Pues fundamentalmente hay dos alternativas, ¿no? La primera es aumentando, digamos, con la entrada de nueva liquidez y, por otra parte, pues con la reducción de salidas de caja o, idealmente, una combinación de ambas, ¿no? Si hablamos de la entrada de nueva liquidez, pues bueno, digamos que aquí alternativas que tenemos para aumentar la liquidez de la compañía pues pueden ser, por ejemplo, procesos de venta de activos inmobiliarios, o si estamos hablando de grupos con diferentes divisiones, pues la venta de alguna división o unidad de negocio que nos genere liquidez para dedicarlo a otras actividades. O, por supuesto, la recapitalización o la entrada de liquidez de capital nuevo en la compañía, ya sea por parte de los socios actuales o de nuevos socios, ¿no? Precisamente ayer tenía una conversación con un fondo de capital riesgo, con el socio de un fondo de capital riesgo que me decía, oye, Sergio, nosotros habitualmente sabes que tomamos participaciones mayoritarias en compañías, pensamos que el contexto actual puede ser un momento en el que tenga sentido realizar operaciones en las que, vía ampliación de capital, pues podamos entrar con participaciones minoritarias en las compañías, o incluso que una parte de nuestro dinero entre en la compañía y otra parte vaya a comprar algunas acciones de los socios que de alguna manera puedan diversificar su patrimonio, ¿no? Pero bien, digamos que hemos dicho entrada de nueva liquidez y, por otra parte, pues la reducción de las salidas de caja, ¿no? Aquí tendríamos, pues, por una parte, las medidas de reestructuración del negocio, reestructuración operativa que hemos comentado antes, ¿no? Pues hablamos de ERES, hablamos de ERTES, hablamos de reducción de gastos operativos y, finalmente, yo creo que sería pues quizá aquella en la que yo pondría el foco si hubiera que elegir una, pues las medidas de reestructuración financiera y, específicamente, pues las más, digamos, la paradigmática pues sería la reestructuración de la deuda bancaria, dado que, pues bueno, en el común de las empresas la deuda bancaria es la principal fuente de financiación ajena, ¿no?, de las compañías. Perfecto, muy bien, Sergio. Pues Jesús, buenos días. Buenos días. Te lanzo a ti la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cómo suelen articular estas operaciones de refinanciación con bancos desde un punto de vista legal o contractual? Bueno, como ya ha comentado Sergio, la verdad es que la situación financiera de las empresas está siendo francamente complicada en este entorno con los efectos de la pandemia. Entonces, yo creo que las empresas están afrontando la reestructuración y refinanciación bancaria, sobre todo, desde un triple nivel. Un primer nivel, que es el relacionado con todo el paquete de financiación con garantía de ICO, que no me voy a extender porque yo creo que es conocido por todos, pero que evidentemente está dando una solución transitoria de tesorería a las empresas. En segundo lugar, nos encontraríamos con lo que son la refinanciación bilateral simple clásica, compañía deudora, entidad financiera, y ahí nos estamos encontrando fundamentalmente con, fundamentalmente con pactos relacionados con la ampliación del plazo de vencimiento de las obligaciones, con establecimiento de periodos de carencia de principal, otro tipo de acuerdos relacionados incluso con quita parcial de la deuda. La capitalización de la deuda, la verdad es que las entidades bancarias son muy reacias a ellas, por supuesto, y luego lo que sí nos estamos encontrando es la petición de garantías adicionales, fundamentalmente personales por parte de los socios y también la suscripción o emisión
de las denominadas comfort letter en el caso de grupos de empresa por parte de las matrices respecto a las filiales, que ya, como sabemos, el propio Tribunal Supremo pues, ha establecido dándoles cartas de naturaleza a las denominadas fuertes, que, bueno, que son realmente están entendidas como una obligación cierta y perfectamente exigible. Y luego, para las financiaciones complejas en las que hay pluralidad de acreedores financieros, pues están manejando lo que son los denominados acuerdos marcos de refinanciación. Los acuerdos marco de refinanciación que tienen regulación en la legislación concursal, pero paradójicamente están pensados precisamente para ejecutarse fuera del concurso y para evitar que las compañías solventes entren dentro de precisamente esa situación de insolvencia o situación concursal. La particularidad de estas refinanciaciones o acuerdos marco de refinanciación es que si cumplen determinados requisitos relacionados todos ellos con la ampliación del crédito disponible y en base a un plan de viabilidad en el inmediato y medio plazo, tendrán como característica que serán acuerdos no rescindibles y con motivos de impugnación realmente muy tasados. Adicionalmente, estos acuerdos marco de financiación pueden ser objeto de homologación judicial, en cuyo caso tenemos otro mecanismo adicional de protección, y es que vinculan a los acreedores financieros disidentes y, por tanto, como conclusión, tenemos un marco, en este caso específico, de protección del deudor, bueno, que le permite afrontar esta situación de tesorería y de liquidez transitoria, pues de una manera más, bueno, un poco más tranquila, digamos. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias. Fernando, desde tu área de especialidad, ¿cómo opera la fiscalidad en las operaciones de refinanciación? Gracias, Antonio. Bueno, a ver, en estos pocos minutos que tenemos, pues no resulta complicado analizar la fiscalidad de todas las operaciones de refinanciación que pueden tener que abordarse, pero sí que destacaría que hay veces que a la posible tributación de estas operaciones no se le presta la debida atención y nos podemos encontrar con ciertas sorpresas o ciertas salidas de tesorería inesperadas que precisamente en estos procesos pues es tan valioso, ¿no? Yo creo que, bueno, viéndolo con un par de ejemplos que yo creo que son bastante habituales, yo creo que es bastante ilustrativo, ¿vale? Por un lado, bueno, podemos centrarnos en el tema de renegociación de los contratos de financiación hipotecaria, ¿vale? Que, como comentaba antes Sergio, pues en la mayor parte de las ocasiones, pues estas renegociaciones o estas operaciones se abordarán con entidades financieras. Bueno, como todos sabemos, pues este tipo de préstamos o créditos hipotecarios se formalizarán en escritura pública, serán inscritos en un registro oficial, por lo cual originalmente estarán sujetas al impuesto de actos jurídicos documentados, AJD. Por cierto, es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, con lo cual hay que analizar el tipo de gravamen o, en su caso, bonificaciones que pueda haber aprobada en cada una de las comunidades autónomas. Pero bueno, lo que iba, ¿vale? En estas novaciones, en estas posibles renegociaciones con las entidades financieras, pues se pueden llevar a cabo acuerdos de novación. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que hay una exención en este impuesto que comentaba, en AJD, pero es verdad que está acotada a novaciones que se limiten a modificaciones en el plazo y en los tipos de interés, ¿vale? Con lo cual, si estamos hablando de novaciones más amplias en las que se llevan a cabo otro tipo de acuerdos, otros actos, pues hay que tener mucho cuidado porque la jurisprudencia reciente viene entendiendo la aplicación de esta exención de manera muy restrictiva, con lo cual si hay estos actos o contratos adicionales hay que analizarlos de manera separada e independiente y muy probablemente puede haber tributación por actos jurídicos documentados, ¿vale? Que presenta cierta complejidad. Esto por un lado, y otro ejemplo yo diría que bastante habitual, o que puede ser bastante habitual en los próximos meses y que ya lo fue, no lo olvidemos, en los años posteriores a la crisis financiera, podemos encontrarnos muchas operaciones de daciones en pago, ¿vale? Para sanear determinada deuda y centrarnos en otra o lo que fuera, puede haber daciones en pago.
Entonces, en este sentido, diría mucho cuidado con la tributación de las daciones en pago. Por un lado, desde el punto de vista del deudor, hay que analizar bien qué es lo que se va a entregar en esa dación en pago. En muchas ocasiones serán bienes inmuebles, con lo cual hay que tener cuidado para ver qué valor fiscal puede tener en el balance de la compañía, de la empresa de turno, porque si tiene mucha antigüedad y tiene un valor fiscal muy bajo, esa dación en pago nos puede generar una plusvalía que tenga que tributar, con lo cual, pues, en ese caso, pues, habría que analizar qué créditos fiscales, qué bases imponibles negativas puede tener, por si hay capacidad de amortiguar esa tributación. O si no, pues elegir otros activos en los que no pueda aflorar esta plusvalía, ¿vale? Si estamos hablando de bienes inmuebles, no nos olvidemos también de la manida, bueno, el tema de la plusvalía municipal, que igualmente, si tiene mucha antigüedad, pues puede ser un impuesto de un importe bastante significativo, ¿vale? También es verdad que hay que tener en cuenta que si se puede acreditar que no ha habido plusvalía en esta transacción, pues acorde con la jurisprudencia de los últimos años del Tribunal Constitucional, se podría evitar esta plusvalía municipal, pero hay que analizarlo con detenimiento. Y pasando desde el punto de vista del acreedor, en estas daciones en pago, bueno, yo ahí me centraría sobre todo en imposición indirecta, ¿vale? Es decir, las relaciones que pueda haber entre el IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? Sobre todo, nuevamente, en el contexto de las operaciones inmobiliarias en el que la casuística es muy grande, ¿vale? En muchas ocasiones interesará renunciar a la exención de IVA, ¿vale? Si es que quien va a recibir ese activo se lo va a poder deducir, ¿vale? Sin embargo, si es una entidad financiera, pues a lo mejor no está tan interesado y no le importa que haya esa tributación por impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pero incluso en este sentido hay que tener cuidado porque, bueno, por ejemplo, pues estas daciones en pago en las que el valor el valor de mercado del inmueble sea inferior a la deuda cancelada, históricamente la base imponible que se consideraba era el valor de tasación, ese valor de mercado, cuando nuevamente nos encontramos con jurisprudencia bastante reciente del Supremo que viene a decir que no, que la base imponible es el total de la deuda cancelada, ¿vale? Con lo cual la diferencia de tributación puede ser considerable, ¿vale? Por tanto, bueno, como conclusión, vamos, mi recomendación es que en todo este tipo de operaciones de reorganización, de reestructuración de deuda, involucrar a los fiscalistas para que analicen el impacto que pueda tener. Perfecto, Fernando, pues muchísimas gracias. Vamos con una segunda ronda de preguntas en esta ponencia sobre reestructuración financiera que voy a lanzar a Sergio Cerdán. Sergio, ¿qué recomendaciones prácticas nos puedes dar sobre cómo estructurar estos procesos de refinanciación o de renegociación con los bancos? Muy bien, fenomenal. Pues bueno, vamos a ver, lo primero, por encuadrar de lo que estamos hablando de procesos en los que, digamos, que van a afectar al conjunto del pool bancario que la compañía tiene. Básicamente, el objetivo es trasladar el vencimiento a corto plazo a largo plazo. Determinada por la capacidad de generación de caja del negocio prevista para el negocio durante los siguientes meses y años, ¿no? Hay otras alternativas, digamos, más complejas de incorporación de cuota pool, de cuota balloon, en la medida que el negocio pues, no sea capaz de generar lo suficiente para hacerla en un plazo razonable, ¿no? Es de esto respecto a las recomendaciones prácticas derivadas de haber hecho muchos de estos procesos, pues mira, yo diría fundamentalmente cuatro. Por una parte, abordar una perspectiva global, es decir, aquí disculpa, Sergio, no se escucha bien, ¿eh? Sí, efectivamente. No se espera. De una solución digamos, bilateral con la siguiente entidad con la que yo tenga un problema, la siguiente póliza de crédito que me vaya a vencer, pues tratar de finalizarla, ¿no? Realmente eso no conduce a nada porque probablemente... Sergio, espera un momentito, no te estamos escuchando bien. Sergio, no te estamos escuchando bien. Tienes un problema de conectividad y mientras que lo solucionamos, voy a pasar la siguiente pregunta a Jesús Mercade, a ver si él tiene mejor conexión y nos puede, mientras que vamos solucionando... Espero que sí.
Sí, Antonio. sí, pues a ti, Jesús, te escuchamos perfectamente. Mira, te lanzo la siguiente Me pregunta. alegro, me alegro. ¿Qué impacto van a tener las pérdidas que se van a generar en 2020 en los balances de las compañías? Bueno, muy buena, la verdad es que muy buena pregunta, porque efectivamente, con motivo de los efectos de la pandemia, bueno, las multitud de empresas de muy diferentes sectores van a tener, yo creo que, pérdidas muy importantes, no solo en 2020, sino posiblemente en años posteriores. Pero bueno, en el año 2020, por ceñirme un poco a tu pregunta, van a tener pérdidas muy importantes que en circunstancias normales le llevarían a, desde un punto de vista de reorganización meramente societaria o mercantil, a o bien ampliar capital mediante las correspondientes aportaciones, que os imaginaréis que son francamente complicadas en este momento, o bien a reducir el capital como consecuencia de las pérdidas acumuladas para compensarlas, o bien presentar concurso a acreedores o, como formulas tú en la pregunta, proceder al acuerdo de disolución de la compañía. Para evitar este tipo de situaciones de transitoria desequilibrio patrimonial por parte de las sociedades, se han arbitrado una serie de medidas durante el estado de alarma, precisamente encaminadas a paliar esta situación transitoria de falta o desequilibrio patrimonial, y que las compañías puedan seguir funcionando sin problema. Entonces, desde ese punto de vista, las medidas han sido, pues, por una parte, las relacionadas con que, en el caso de que durante el estado de alarma o incluso con carácter anterior se entrara en esa causa legal o estatutaria de disolución, no habría necesidad de convocar la Junta correspondiente para acordar la disolución hasta quedar suspendido ese plazo, hasta la finalización del estado de alarma, con lo cual tuvimos una primera prórroga. Tampoco en ese caso, en el acaecimiento de la causa de disolución o de insolvencia provisional, tampoco las deudas sociales contraídas durante el estado de alarma, tampoco los administradores serán responsables de esas deudas contraídas durante ese periodo. Por otra parte, también se arbitra la medida de que las pérdidas originadas en el ejercicio 2020 no tendrán que ser consideradas a efectos del cómputo del coeficiente de fondos propios para tener que acordar la disolución, es decir, para el supuesto de que los fondos propios estén en el 50%, por debajo del 50% de la cifra de capital social. Por otra parte, también se establece que no habrá obligación de solicitar concurso hasta 31 de diciembre de 2020 y tampoco se admitirá a trámite la presentación de concurso necesario. Y finalmente hay otra medida también de protección de fondos propios, en este caso relacionado con los accionistas o con la acción de los propios accionistas, que es la imposibilidad de reparto de dividendo durante el ejercicio en el que se haya acudido a la figura del expediente de regulación temporal de empleo, salvo que se devuelvan las ayudas o exención realizada en cuotas a la seguridad social y se renuncia a esta exención. No será aplicable esto a las empresas que tengan menos de 50 trabajadores, y también es importante entender que tampoco será de aplicación respecto a el ejercicio de derecho de separación de los socios en los supuestos de la obligatoriedad de reparto de dividendo del 25% del beneficio distribuible. En este caso no será de aplicación, obviamente, la imposibilidad de reparto. Y como conclusión aquí yo diría que más que en el año 2020, donde yo preveo realmente un aumento muy significativo, por todo lo hablado, de las disoluciones y solicitudes de concurso de las compañías, yo lo veo a partir fundamentalmente en 2021 y 2022. Sobre todo si añadimos que todo el régimen de financiación ICO, pues evidentemente está establecido con un año de carencia y por tanto, los primeros impagos se van a producir cuando haya que amortizar principal por estas fechas dentro de un año aproximadamente.
De acuerdo, pues muchas gracias, Jesús. Sergio, vamos a ver si somos capaces de reincorporarte. ¿Puedes hablar, Sergio? Hola, Sergio. Pues no vemos que pueda contestarnos. Sí, Fernando. sí que estoy. Sí que estás. Antonio. Ahora sí, ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, oye, pues disculpad, no sé, ha habido ahí un problema técnico, se ve con el ordenador. Oye, os contesto si queréis a lo que estaba hablando. Que Sí, además, ya un poquito más ágil, Sergio, si puede ser. Sin problema. Vamos a ver, en términos de las recomendaciones, como os decía, pues por una parte el abordar una perspectiva global, ¿no? Es decir, oye, no tratemos de solucionar, de saltar la siguiente valla de una manera que nos condicione las 6 o 7 siguientes que tengamos, ¿no? Sino que verdaderamente si vamos a tener que abordar un proceso global de reestructuración, debemos pararnos y tratar de, por complicado que nos parezca al principio, pues sentar a todos los bancos y abordar una solución que verdaderamente dé viabilidad a la compañía, ¿no? Otro aspecto en el que la dirección financiera juega un papel fundamental es el rigor, digamos, y el soporte de la información, de las proyecciones, de las previsiones que dan pie al planteamiento que hagamos a los bancos. En la medida que nosotros soportemos bien el porqué de lo que estamos pidiendo, la receptividad que tendremos en las entidades será una u otra, ¿no? Luego, otro aspecto es, y esto es un tema humano, ¿no? Yo creo que aquí la psicología juega un papel muy relevante, es la antelación. Es decir, si verdaderamente nosotros vemos que la compañía no va a ser capaz de atender los vencimientos de la deuda, cuanto más con más antelación abordemos esto frente a las primeras tensiones o impagos de tesorería, mejor va a ser la solución. Estos procesos llevan tiempo y, por tanto, la antelación, la anticipación es un factor muy importante. Y, finalmente, yo también pondría de manifiesto pues, la transparencia. Es decir, en las relaciones bilaterales habituales con las entidades, pues de alguna manera, oye, la entidad analiza la compañía, pero realmente no se para a analizar muchas veces qué está ocurriendo con otras entidades, ¿no? Y quizá podemos tener la tendencia bueno, pues oye, determinadas cosas que no me preguntan, pues no las comunico, ¿no? Y bueno, pensamos que en este tipo de procesos es muy importante que las entidades tengan la tranquilidad de que tienen una foto de conjunto y que no estamos beneficiando a una entidad en detrimento de otra, y eso se logra diciéndoles claramente y dándoles ejemplos de transparencia durante todo el proceso, y cuando hay un problema con alguna, pues ponerlo de manifiesto. E incluso pues son procesos en los que muchas veces la presión de grupo hace que alguna entidad que pueda tratar de no entrar, digamos, en lo que están entrando las demás, pues sirva también para convencerles. De acuerdo, Sergio, pues allá, muchísimas gracias y me alegro que hayas podido incorporarte y terminar tu pregunta con estas buenas aclaraciones. Finalizamos este bloque con una última pregunta que voy a lanzar a nuestro compañero Fernando Jiménez. Fernando, ante una reestructuración financiera, como estamos hablando, ¿cuál es la posición de Auren sobre si consideramos recomendable llevar a cabo una reorganización societaria? Bueno, Antonio, muy buena pregunta y diría que no solo en determinadas situaciones de partida no solo puede ser recomendable, sino diría que casi imprescindible abordar una determinada reorganización societaria en el seno de una compañía o de un grupo para adaptar esa estructura societaria a las necesidades y objetivos. Nuevamente, viéndolo con varios ejemplos que pueden ser bastante habituales, yo creo que se ve con bastante claridad. Supuestos que nos podemos encontrar una determinada compañía en la que en la misma sociedad, en la misma persona jurídica, están concentrados tanto el patrimonio inmobiliario, otros activos valiosos como los propios negocios. Pues antes de abordar ese proceso de reestructuración, de renegociación de la deuda y demás, nos puede interesar separar riesgos, ¿vale? Separar el patrimonio inmobiliario por un lado de los riesgos del negocio por otro, ¿vale? Para asociar esa actividad económica en cuestión
¿vale? Aportar esas garantías adicionales y demás, y que no haya una contaminación entre unos activos y otros. Incluso cuando estamos hablando de unidades productivas, podemos estar desarrollando negocios distintos e igualmente nos puede interesar, mediante escisión o alguna otra operación societaria, llevar a cabo una separación, incluso para maximizar las posibilidades de obtención de financiación. Otro supuesto, que lo comentaba anteriormente Sergio, ventas parciales, ¿vale? O ventas de determinadas unidades de negocio que se pueden utilizar para obtener liquidez y centrar esa liquidez en los negocios en los que somos fuertes y queremos centrarnos. En este tipo de supuestos también es muy importante adaptar con carácter previo la estructura, ¿vale? Si no se hace con suficiente antelación, nos podemos encontrar con, bueno, determinados costes fiscales o con una estructura que a lo mejor puede no ser óptima fiscalmente, ¿vale? Otro supuesto que también comentaba Sergio, nos podemos encontrar situaciones en las que el empresario quiere seguir continuando con su negocio, con sus negocios, pero puede necesitar la ayuda de inversores terceros que entren en el capital, ¿vale? Pero al mismo tiempo le puede interesar que entren en unos negocios sí y en otros no, ¿vale? Con lo cual, nuevamente, que esa estructura societaria esté preparada con carácter previo puede adquirir una importancia bastante relevante, ¿vale? Con lo cual, bueno, es verdad que la casuística de todas estas reorganizaciones societarias es muy amplia. Hay que analizarlo con antelación, hay que analizarlo con detenimiento y bueno, y en este sentido, pues bueno, un par de recomendaciones por nuestro lado es una, la que estoy comentando: antelación, involucrar a los asesores financieros, a los mercantilistas y los fiscalistas lo antes posible para analizar los objetivos y cómo se pueden alcanzar esos objetivos con las operaciones que correspondan. Y no olvidemos la fiscalidad, ¿vale? Todas estas operaciones de reorganización hay que tener mucho cuidado porque en régimen general saltan impuestos por todos sitios, con lo cual el acogimiento al régimen de neutralidad fiscal que está regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y para ello que haya motivos económicos válidos suficientes, es fundamental, ¿vale? Con lo cual hay que contar con asesoramiento en ese sentido, con antelación y a ser posible y con detenimiento. De acuerdo, Fernando, muchísimas gracias. Finalizamos esta ponencia, esta segunda ponencia sobre la reestructuración financiera y pasamos a la siguiente. Solamente dos puntualizaciones. No vamos a contestar, o vamos a ver un poco el tiempo que tenemos de forma global. Sabemos que hay algunas cuestiones que nos están trasladando, pero no se preocupen porque las que no podamos contestar en vivo, dado que tenemos muchos temas y muchas ponencias muy interesantes y muchos asuntos que vamos a reflexionar, si no tenemos tiempo de contestarlas, lo haremos por escrito al correo electrónico que nos han facilitado. Así que todas aquellas cuestiones que nos puedan estar lanzando, no se preocupen, sigan haciéndolo, que las vamos a contestar por escrito a posteriori. Y otro aspecto es que, bueno, pues son las 11 menos cuarto. En un evento habitual pararíamos a tomar un café que gustosamente Aure les invitaría. No puede ser. Estas son las cosas de la nueva normalidad que llaman ahora. Y si algunos de ustedes pues tienen la posibilidad, tómense un café mientras continuamos con la ponencia y seguimos adelante.